En Entérate, invitados en vivo todo el tiempo. Saludo a esta hora de la mañana al magistrado Jorge Duzán, presidente del Consejo Seccional de la Judicatura. Doctor Duzán, gracias por venir al programa. Muy buenos días. Jesús Antonio, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Doctor Duzán, empecemos por hacerle a los televidentes una radiografía sobre la justicia en el país. Bueno, le cuento que la justicia está mucho mejor de lo que la gente normalmente piensa. En los últimos 8 años, por ejemplo, hemos visto que se ha hecho un esfuerzo muy grande para descongestionar la rama judicial y hay una reducción de 3.200.000 procesos aproximadamente que existían en el 2008. Hoy estamos por la mitad. Y por ejemplo, en la jurisdicción civil, que es una jurisdicción que toca mucho a las personas, pasamos de 1.600.000 procesos aproximadamente a apenas 400.000 procesos. Es decir, con un pequeño esfuerzo que haga el país, la justicia se podría poner al día en Colombia. Es decir, esas imágenes de ver juzgados atiborrados de expedientes empiezan a hacer cosas del pasado. Empieza a ser cosa del pasado y a partir de este año esto va a ser mucho más evidente porque estamos estrenando un nuevo sistema judicial que es un sistema oral. Entonces ya no vamos a ver esos expedientes llenos de folios, sino que vamos a encontrar una justicia mucho más dinámica, basada, como le digo, en la oralidad, donde el juez va a tener un papel más activo, las partes también van a tener que ser más dinámicas, más profesionales en sus actuaciones, y entonces, pues evidentemente, esto va a contribuir a mejorar la administración de justicia. Los procesos van a ser mucho más rápidos. Mucho más rápidos. El Código General del Proceso que entró a regir contempla que un proceso no debe durar más de un año, o si no el juez pierde competencia y esto trae unas consecuencias personales para el juez. Entonces uno espera que el proceso concluya en un año. Por supuesto, para que eso sea realidad necesitamos que los jueces estén rodeados de los instrumentos necesarios, un buen equipo profesional, medios tecnológicos, salas de audiencias, pero confiamos en que poco a poco nosotros vamos a implementar estas soluciones y que en efecto el mandato del Código General del Proceso se va a cumplir y los procesos van a salir de manera muy pronta. ¿Y en el Huila están los jueces preparados para dar este paso? Yo pienso que sí, yo pienso que los jueces del Huila, en general, el rendimiento de los jueces demuestra que ellos están un poquito por encima incluso de la media nacional, casi en todas las especialidades. Tenemos un equipo muy valioso que ha demostrado que puede asumir estos retos y yo creo que el Huila, así como en el pasado, ha mostrado que su rendimiento es, como les decía, un poquito superior a la media, seguirá demostrando que es líder en estas materias. Magistrado, cuando habla usted de rendimiento, ¿a qué nos referimos? ¿Por qué no le explicamos un poco a los televidentes cómo miden en la rama judicial a los jueces? Digamos que hay varios factores, pero el más importante cuando miramos el rendimiento es el número de procesos evacuados en un año, es decir, frente al número de procesos que ingresan, el número de procesos que salen. Y en esto tenemos que casi por cada proceso que entra, sale un proceso en un año, es decir, estamos casi a la par. Y esto teniendo en cuenta además que la demanda de justicia está aumentando. Entonces, los jueces están respondiendo a esos retos. ¿Y esto podríamos estar hablando de solo Neiva o esto involucra a todos los jueces del Huila? A todos los jueces del departamento. Claro, el comportamiento, digamos, a nivel de los municipios donde están los jueces promiscuos es distinto, en la medida que no tienen la misma carga de trabajo. Incluso ellos en algunos municipios, como son juzgados promiscuos,
pues la carga de trabajo no es igual a la que puede tener un juez en Pitalito o en Neiva, pero en general, digamos, el comportamiento muestra que los jueces tienen un buen rendimiento en el departamento. Doctor Dusan, usted está haciendo una radiografía que pues para los televidentes es muy buena, pero ¿por qué es tan alta la imagen desfavorable de la justicia? No solamente en el país, sino en el departamento del Huila. A nivel nacional, las encuestas siempre miden qué percepción tienen los colombianos sobre la justicia y no sale bien librada. Y aquí en el departamento del Huila algunas entidades gremiales también hacen lo mismo y tampoco no es que salga muy bien librada la labor de los jueces. ¿Qué percepción o qué piensa usted? Yo creo que hay muchos factores para eso. ¿Pero son conscientes de esa percepción? Somos conscientes y yo señalaría lo siguiente. Digamos, lo primero que uno ve es que la imagen está muy dada incluso, me perdonas Jesús Antonio que lo diga, pero los medios de comunicación influyen mucho sobre la opinión y por lo tanto uno cuando uno ve los titulares en la prensa o escucha por los medios, muchas veces afirma el juez soltó a un peligroso delincuente, el juez le concedió casa por cárcel a un delincuente por razones de enfermedad. ¿Cómo es posible? Y se responsabiliza al juez de esa decisión. Pero no es el juez, es el sistema judicial el que está dado para que esas situaciones se den. Un juez no puede enviar a una persona a su casa por razones de enfermedad si no se basa en un dictamen médico que seguramente lo va a dar un instituto como medicina legal. Muchas veces la legislación es proclive a que algunos delincuentes que no muestran peligrosidad para la sociedad puedan, mientras se determina su culpabilidad, que estén por fuera. Y esto es, entre otras cosas, porque ahí, cuando hablamos de la justicia, hay que tener en cuenta, por ejemplo, las cárceles. La legislación ve que no hay suficientes cárceles en el país y entonces está inclinada digamos, a no recluir innecesariamente a una persona hasta que no se demuestre su culpabilidad. Pero déjeme hacerle una reflexión y es esta. Mire que si nosotros vemos qué piensa en los pueblos las personas del juez, yo creo que el juez sigue siendo una persona respetable, sigue siendo una persona honesta. Se escuchan muchos escándalos alrededor de la rama judicial, pero son escándalos aislados y que lamentablemente tienen mucho eco, pero si pensamos que esta es una entidad, digamos, una institución que tiene cerca de 30.000 empleados y que maneja más o menos 3 billones de pesos, pues uno, viendo la magnitud de las cifras, compara con estas noticias y se da cuenta que la mayoría del país, la gente puede tener confianza en sus jueces. Claro. Ahora, en un proceso judicial siempre hay ganadores y perdedores, y no es extraño en este país, donde lamentablemente somos malos perdedores, que uno le eche la culpa al juez de haber perdido el caso. Y eso es desde el abogado hasta la persona que perdió el pleito. Entonces, digamos, siempre va a haber una mala imagen dada por diferentes factores, pero yo pienso que la mayoría de las personas, cuando hacen una reflexión acerca de ese juez que es su vecino, que lo ven todos los días, que saben qué casos lleva, qué procesos lleva, yo creo que tienen confianza en esa persona, saben quién es, y yo creo que los jueces en Colombia, lamentablemente las noticias a veces afectan a toda la rama judicial, pero son casos aislados y la mayoría no es así. Magistrado, ¿pero cree usted que se puede hacer algo para cambiarle esa percepción a los colombianos, a los huilenses? Pues yo creo que trabajar, ¿no? Fundamentalmente es seguir trabajando como viene trabajando la rama judicial. Yo rescato mucho el trabajo del juez promiscuo, del juez municipal y de los jueces de primera instancia, los jueces de circuito, porque es que ahí uno ve primero la carga de trabajo que tienen una carga de trabajo
que realmente es muy grande y como le digo, ellos están respondiendo a ese desafío de una manera muy profesional. Entonces, yo creo que con el trabajo se demuestra. Y hacer esa reflexión, por supuesto, yo creo que el país también necesita mirar un poco a esas corporaciones donde se están dando las malas noticias. Y hacer una reflexión, si se necesita una reforma o si tenemos que empezar a pensar en el futuro con seriedad y buscar que las personas que lleguen a esas corporaciones sean las más idóneas. Doctor Dusan, ¿y qué reforma es la que necesita la justicia en el país? ¿Qué se debe tocar esencialmente? Bueno, acaba de pasar una reforma y la reforma se cayó por consideraciones que hizo la Corte Constitucional. Yo simplemente pienso que la reforma que acaba de pasar realmente no era buena, digamos que era... ¿La denominada reforma de equilibrio de poderes? Sí, señor, exactamente, Jesús Antonio. Aquí hay un tema que se quiso desde la Constitución del 91 con la justicia y no se ha hecho realidad, y es el de descentralizar la justicia. Precisamente la creación de los consejos seccionales de la Judicatura tenía ese propósito, para que la administración de la justicia estuviera más cerca del ciudadano y ojalá de las regiones. Pero no hemos logrado eso, lamentablemente cada vez se centraliza más y esta reforma que se cayó iba en esa dirección, en concentrar más poder en un solo funcionario. Y eso no era afortunado a mi modo de ver. Lo ideal, lo que se quería en la Constitución del 91, lo que el país no ha querido aprender, le da temor todavía, es darle confianza a las regiones y es descentralizar. Lo que pasa es que la rama judicial tiene un esquema muy complejo, una estructura jerárquica que a veces es, que lleva siempre hacia un centro, pero digamos que hay que hacer esfuerzos para darle más responsabilidad a las regiones en la administración de la justicia y que los jueces en sus regiones de alguna forma se empoderen de lo que corresponde a sus distritos judiciales y puedan tener mayores responsabilidades y mayor capacidad de decisión sobre lo que le corresponde a ellos en cada distrito judicial. Y en ese orden de ideas, ¿cuáles son los retos que tiene la justicia en nuestro país, doctor Dusan? Bueno, el principal reto creo que en este momento es la implementación del Código General del Proceso, como le decía, el sistema oral que ya inició. Ese es un reto muy importante. En general creo que se está haciendo un esfuerzo muy grande por transformar la justicia. Nosotros vamos hacia una justicia que con el sistema oral tiene que incorporar las tecnologías de la información y las comunicaciones. Tenemos que mejorar en los despachos su conectividad, permitir que los profesionales puedan de pronto litigar en línea, eso, tener el expediente electrónico, todo eso está previsto en el Código General del Proceso, eso es un reto importante. Creo que hay que contemplar también el bienestar de los empleados de la rama judicial, ahí hay que mejorarlo, son personas que tienen una carga de trabajo muy grande, además son personas que a diferencia de otros países, el juez está solo. Aquí un juez penal dicta una sentencia y tiene que salir a almorzar o tomarse un tinto en la cafetería del frente sin ninguna protección, después de haber encerrado una banda de delincuentes. Entonces, digamos, los jueces están solos. Hay que fortalecer todos estos instrumentos que le permitan a los jueces trabajar con mayor seguridad, con mayor tranquilidad, con mejores herramientas principalmente. Entonces yo creo que el Código General del Proceso va a ser, digamos, que un cambio muy importante en la cultura judicial del país. Vamos ya avanzados con esto y creo que vamos por muy buen camino. Magistrado, el posconflicto de este tema del que tanto se ha hablado, la etapa
luego del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC, ¿supone algún reto adicional para los jueces en regiones como el Huila? Sin lugar a dudas, hay temas que todavía no están suficientemente claros, y creo que uno de esos temas es precisamente lo que corresponde a la justicia, a la administración de justicia en este caso. Se habla de tribunales conformados por jueces internacionales, en fin, pero creo que de todas maneras la rama judicial no va a ser ajena, tiene que ser protagonista de este proceso. Hay muchas actividades que la rama judicial tiene que cumplir, y además, estoy seguro, además, viene cumpliendo. No solamente estamos hablando del juzgamiento de las personas que se reincorporen a la vida civil, sino estamos hablando de una cantidad de acciones que vienen, como la reparación de las víctimas y posiblemente la restitución de tierras, un trabajo que se viene haciendo ya desde hace un año y que es un trabajo que ha representado un esfuerzo muy grande para la rama judicial, y vale la pena decirlo. Este es un trabajo en el cual la rama judicial asumió, pero le falta todavía respaldo del gobierno nacional, que se coordinen una serie de actividades para lograr que este proceso de titularización de tierras se haga de una manera mucho más rápida. Pues, magistrado Jorge Duzán, presidente del Consejo Seccional de la Judicatura en el Huila, ha sido usted muy amable, muchísimas gracias por estar en esta mañana de Entérate. Jesús Antonio, muchas gracias a usted por invitarme, y pues por aquí a la orden, cuando quiera, con muchísimo gusto vuelvo, y muchísimas gracias a los televidentes.